Para nosotros es un gusto tener en nuestro programa al doctor Camilo Trujillo. Ustedes ya conocerán del labio de él quién es el doctor Camilo Trujillo. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Muy querido doctor. Contémosle a los televidentes quién es el doctor Camilo Trujillo. Camilo Trujillo es un caleño raizal, yo tengo 38 años, soy abogado de la Universidad de los Andes, cuento con estudios de posgrado en negocios internacionales y tengo amplia experiencia en el sector privado y en el sector público, estimado Oscar. Doctor Camilo Trujillo, usted, para los televidentes les cuento que el doctor Camilo Trujillo es hijo del doctor Carlos Holmes Trujillo García y nieto del doctor Carlos Holmes Trujillo Miranda. ¿Qué heredó usted de su abuelo y de su padre? Pues hombre, yo atino a decir que desde la cuna vivo, respiro y siento la vocación de servicio. Y crecí y viví tanto a mi padre como a mi abuelo ejerciendo la actividad política de la mano de la gente, muy cercano a la gente y partiendo del diálogo social como la base para la construcción de políticas públicas asertivas en beneficio de las comunidades. El doctor Carlos Holmes Trujillo Miranda, su abuelo, y el doctor Carlos Holmes Trujillo García, su padre, fueron muy reconocidos por esa tremenda oratoria. ¿Usted heredó esa parte de ellos o no? Pues estamos desarrollando cada vez más habilidades en ese sentido. Yo con propios estilos y con propio, pero sin duda alguna, eso corre por las venas y esperemos llegar a esos niveles de excelencia en la oratoria. ¿En qué cree entonces que se destaca usted, doctor? Hombre, yo soy una persona respetuosa de las diferencias. Me han enseñado desde la casa que el diálogo social es la base para la construcción del tejido social, entender las realidades territoriales, demográficas de la gente y a partir de ello construir las políticas públicas en pro de las necesidades de las comunidades. Lo que me han enseñado a mí en la casa es un profundo sentido de servicio y de diálogo y de entendimiento con las personas. ¿Desea usted llegar al Congreso de la República? ¿Qué lo motiva a tomar esa decisión? Hombre, me motiva mantener esa visión de país, mantener esos valores democráticos y ese talante democrático en el debate nacional, como lo hicieron en su momento mi abuelo y mi padre, que en paz descanse. Creo que esa es la línea en la que nosotros tenemos que seguir trabajando por una socialdemocracia que le brinde a la comunidad oportunidades, más y mejores oportunidades para cerrar esas brechas sociales que existen. Bueno, doctor, temas de palpitante actualidad. Su opinión sobre el aborto. Hombre, yo creo que eso es una decisión íntima de la mujer. Yo creo que basado en los tres criterios que estableció la Corte Constitucional debemos respetar profundamente la decisión de la mujer. ¿Qué opina usted de la eutanasia? Hombre, yo creo que las personas deben tener el derecho a morir dignamente. Así es que en los casos en los que se determinen enfermedades críticas, que ya a nivel médico no exista, digamos, un tratamiento para lograr superar esas enfermedades, yo sí creo que los colombianos deben tener derecho a morir dignamente y acudir a esos mecanismos. La Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Proyecto bandera del actual gobierno del presidente Iván Duque. ¿Cuál es su opinión? Genera una profunda tristeza porque siento yo que como sociedad eso es retroceder, sin duda alguna, y como lo establece la Constitución, los derechos de los niños deben estar por encima de todos y nosotros no podemos permitir que violadores tengan la libertad para andar en la calle. Es decir, todas las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, pero quien atenta contra nuestra niñez debe ser castigado con todo el peso de la ley. Así que rechazo profundamente la decisión de la Corte, aun cuando se respetan las decisiones de estos órganos. Su abuelo y en particular su padre trabajaron muchísimo para tratar de erradicar los cultivos ilícitos en Colombia. Desde su óptica, ¿cuál es la mejor estrategia para acabar de una vez con ese mal en nuestro país? Todas las estrategias son válidas, pero históricamente ha sido probado que las aspersiones aéreas han sido las más efectivas de cara a la reducción rápida de los cultivos ilícitos.
pero la erradicación manual, la sustitución de cultivos ilícitos por programas de agricultura, la aspersión aérea y las consultas con las comunidades son el camino para erradicar ese flagelo. Fíjese usted que hoy hay 220.000 hectáreas y eso es producto de toda la violencia y de la cadena que nosotros estamos viviendo en este país. Así es que como colombianos debemos estar unidos y esforzarnos conjuntamente en torno a buscar los mejores mecanismos y si ello pasa por la aspersión aérea, yo creo que debemos apoyarla. Doctor Camilo Trujillo, usted es un hombre joven que aspira a llegar al Congreso para buscar un país diferente. ¿Qué opina de todo lo que ha acontecido en Colombia en los últimos 2 meses con la juventud de nuestro país? Yo creo que definitivamente nosotros estamos viviendo una crisis de la participación ciudadana y esa crisis y ese estallido social que han llamado, pues es producto, digamos, de esa espalda que nos han dado, porque definitivamente los jóvenes sí están reclamando de forma legítima y pacífica. Y un primer paso y muy importante en ese camino son las elecciones de los consejos municipales juveniles. Creo que es un primer paso que han sido escuchados y que deben ser espacios de participación que deben ser analizados, profundizados, y es un debate que siempre debe existir sobre la mesa. Debemos apuntar también en ese camino a ver si la creación de entidades del orden nacional que atiendan los llamados de la juventud es una viabilidad necesaria. ¿En qué ha acertado y en qué se ha equivocado el actual gobierno nacional? Hombre, yo creo que el gobierno nacional recibió un país con unas condiciones en cultivos ilícitos muy grandes y a eso hay que sumarle definitivamente la llegada de la pandemia que nadie se esperaba. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande después de la pandemia de profundizar los programas sociales, de atender esas necesidades de nuestra población más vulnerable. Así es que en medio de los retos, yo creo que hay cosas que se pueden rescatar como los programas de adulto mayor, la devolución del IVA, el acceso universal gratuito para Estados Unidos y 3 a las universidades, pero hay que seguir trabajando en todas estas políticas sociales que nos logren permitir cerrar esas brechas tan profundas que tiene la sociedad. ¿Usted espera llegar a la Cámara o al Senado? Senado de la República, mi estimado Oscar. Al Senado de la República. ¿Apoyado por qué grupo político? Hombre, yo, como le digo, no soy heredero de carnets de militancia partidista, yo soy ese heredero de una visión de país, soy heredero de unos valores y unos principios y un talante democrático, así es que estaré en el espacio donde se me permita a mí adelantar esas ideas de forma libre e independiente. ¿Con qué propuestas, con qué iniciativas aspira a llegar al Congreso de la República? ¿Qué tiene en mente? En este momento estamos trabajando en dos vías. Una, como le digo yo, revisar a profundidad los mecanismos de participación existentes para revisar su efectividad desde que se crearon y se incluyeron en la Constitución, porque lo que sí creo es que hay que fortalecer esos mecanismos para que la ciudadanía, la gente, recupere su soberanía popular que definitivamente reside en el voto. Y eso no nos puede generar a nosotros ninguna clase de indiferencia, todo lo contrario, nos debe generar una inquietud por los asuntos públicos y yo creo que eso es lo que estamos viviendo en el país. Hoy más jóvenes están preocupados por los asuntos públicos y hoy más jóvenes quieren participar de las decisiones que los afectan. Doctor Camilo Trujillo, de llegar al Senado de la República, eh, eh, ¿con qué visión, con qué iniciativas se espera apoyar a Santiago de Cali y al departamento del Valle del Cauca? Mire, yo creo que aquí nosotros tenemos que entrar a mirar y a estructurar la política social como una política de Estado que tenga una visión de desarrollo integral. Le voy a poner un ejemplo, el de los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios, en el caso del Distrito Capital, buscan a través de un plato de comida caliente ofrecerle el 40% del valor calórico requerido por una persona, pero ese servicio de alimentación no viene acompañado con un componente social que le brinde las herramientas a estos participantes para poder salir a seguir soñando y a tener un propósito de vida. Fíjese usted que la base de las personas y de la población vulnerable sigue ampliándose, pero las personas que están como beneficiarias de esos programas se perpetúan por años y por años y por años, cercenándole la posibilidad a otros de acceder a ese plato de comida caliente. También desde el Senado nos imaginamos que usted trabajará para que Colombia tenga buenas relaciones con Venezuela, con muchos países, pero en particular con Venezuela. ¿Ese punto cómo lo analizaría usted?
Hombre, yo soy un profundo creyente en la democracia y en los valores democráticos y en la Carta Democrática Interamericana. Y en ese sentido creo que en el país vecino existe una grave crisis y una grave violación a esa carta. Entonces, trabajaremos y defenderemos siempre los valores democráticos y estaremos atentos a escuchar a nuestros hermanos para buscar los caminos necesarios para recuperar esas libertades que han sido cercenadas. ¿Cuál es la región de Colombia desde su óptica? ¿Cuál es la región de Colombia que debe mirarse con más detenimiento por parte del gobierno, del próximo gobierno? El Pacífico colombiano. Fíjese usted que Cali es la capital del Pacífico, la capital del Valle y la capital del puerto. Así es que nosotros y esta región nuestra debe ser prioridad para el gobierno en punto al desarrollo, en punto a abrir los caminos necesarios para que nuestras mercancías salgan y para que una vez las importaciones no tengan tantos peros para ser distribuidos y que se vuelva un país exportador, un país que desarrolle su agricultura y un país que le ofrezca más y mejores oportunidades a su gente. Doctor Camilo Trujillo, ¿cuál es el plan de trabajo de aquí al mes de diciembre y en los primeros meses del 2022? Estamos haciendo un ejercicio visitando a amigos en la región, conversando con ellos, entendiendo sus realidades y la idea es construir una hoja de ruta que nos permita ir estructurando en este camino proyectos de ley que atiendan esas necesidades, pero partimos de la base que aquí hay que construir en conjunto y a partir del diálogo social. Perfecto. ¿Qué mensaje le quiere entregar usted a los caleños, a los vallecaucanos y en particular a los jóvenes que esperan un futuro mejor? Un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación. Yo quiero ser la voz de esos jóvenes en el Congreso de la República que me permita a mí abrir los espacios de participación, reforzar los existentes y, si es del caso, buscar la creación de entidades del orden nacional que permita atender esas necesidades y, desde luego, invitarlos a que participen activamente en las decisiones que los afectan, y eso empieza por depositar su voto de forma responsable, porque con el voto nos empoderamos y recuperamos nuestra soberanía popular. Dijo usted creación de entidades, por ejemplo, una entidad que considera usted se debe crear. Puede ser, incluso si hay un análisis que lo permita, estudios de mercado, entraremos a hacer un análisis si existe la viabilidad, por ejemplo, de hablar de un Ministerio de la Juventud o a nivel departamental de una Secretaría de la Juventud, donde los jóvenes se sientan representados, donde los jóvenes se sientan apoyados por el gobierno y donde los jóvenes sientan una verdadera inversión por parte de los gobernantes y que les siembren ellos los sueños y les den propósito de vida a estos jóvenes. Yo creo que hay que devolverle la posibilidad de soñar y la posibilidad de que tengan propósitos de vida. Finalmente, ¿cómo ubicarlo en redes sociales, el doctor Camilo Trujillo? En Facebook me encuentran como Camilo Trujillo y en Twitter y en Instagram como Trujillo Camilo, rayita al piso. Doctor Camilo Trujillo, muchos éxitos, muy amables. Sabemos nosotros que desde el cielo su abuelo Carlos Holmes Trujillo Miranda y su señor padre Carlos Holmes Trujillo García lo estarán acompañando. Esos son Fuerte. los faros, esos son los faros. Muchísimas gracias, Oscar. Muy grato estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial a todos los televidentes. No le entendí. ¿Esos son los que, doctor? Perdón. Esos son mi faro. No le quepa la menor duda. Así es. Doctor, fuerte abrazo y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Oscar. Muy amable, muy grato momento. Con gusto. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates.